yo era funcionaria y quería hacer un observatorio de políticas, concretamente de las recomendaciones de política que emitía el INE, donde yo me desempeñé y llevaba el área de evaluación. En la medida que quienes hacemos investigación, y en este caso yo que hago análisis de evaluación de políticas, pues estemos insistiendo en cómo van las cosas, ¿no? Y el proyecto del Faro surge un poco con esta inquietud de echar luz, y por eso es el nombre del Faro, en los procesos, en las políticas educativas, ¿no? Y es bien amplio, bien ambicioso y es de largo alcance. El primer proyecto, pues es un proyecto paraguas que cobija los análisis de políticas y su difusión en espacios variados, no necesariamente o solamente académicos, ¿no? O sea, el Faro tiene un amplio espectro de posibilidades y de comunicación y difusión de lo que hace más allá de los círculos académicos, ¿no? Caben las y los docentes, los estudiantes, organizaciones de la sociedad civil. También aspiramos a tener una interlocución, la tenemos ya con algunas autoridades educativas del ámbito local, por supuesto con mis colegas académicos y con los especialistas. Todos y todas aquellas interesadas en problemas educativos tienen un cachito en el Faro, ¿no? Y el Faro busca la interlocución con ellos y ellas, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues que nosotros no vamos a hacer las soluciones educativas del país, pero sí vamos a echar luz y vamos a abonar a discusiones con actores a nivel macro, meso y micro, para poder, y también a nivel de escuela, ahorita les cuento el tema de las buenas prácticas, para generar un debate más informado, ¿no? Con el convencimiento de que una ciudadanía informada puede exigir mejores cuentas a sus gobiernos, ¿no? El Faro surge en el 2019 y en 2020, por ahí hay un par de apuntes que explican, bueno, para qué es un observatorio, por qué el Faro, cuáles son los objetivos, ¿no? Pero en realidad, en el 2020 y 21, todavía 22, estamos pues con la idea de generar distintas discusiones, dossiers de política educativa breves, ¿no? Que son distintos a hacer un paper académico para una revista arbitrada, ¿no? Son dossiers de investigación un poco al estilo de policy briefs, ¿no? Con problemas de política educativa en el centro. Entonces, una discusión informada con algunos datos y sobre todo, siempre todos los apuntes terminan con una sección que se llama preguntas para la discusión, ¿no? Un trabajo que a mí me parece importante, que son instantáneas de política, ¿no? Son documentos gráficos que nos permiten identificar en un clic, ¿no? Por eso les llamamos las instantáneas de política, los énfasis, las prioridades de políticas. Me parece que algo importante y que quiero enfatizar todo el tiempo en el tema del Faro es comunicar de manera sencilla. Nos cuesta mucho trabajo a los académicos hablar de manera sencilla y llegar a un público amplio y explicar cosas, ¿no? Y no porque la gente no nos entienda, simplemente usamos un lenguaje muy técnico, porque la academia está acostumbrada a hacer documentos más técnicos, ¿no? De difícil, a veces lectura para un público amplio, no especializado, o interesado en educación, pero no especializado en el lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, me parece que estos documentos, y esa fue una de las apuestas del Faro, era comunicar de forma sencilla, instantáneas, cosas importantes. Entonces, vemos los ejes prioritarios, que podemos identificar palabras clave, lo que un comunicador político diría, ¿no? Palabras o ideas fuerza, y a partir de eso se desprenden dispositivos de política, ¿no? Bueno, estos programas de algunos ya no existen. El nuevo modelo educativo 18, ¿no? Pues ahorita está justamente en remodelación, ¿no? Para un nuevo planteamiento de modelo curricular, ¿no? Para la educación básica. Escuelas al centro ya ni existe, ¿no? Escuelas de tiempo completo, pues se acaba de incorporar a las escuelas nuestras, y bueno, justo ayer sacaba un colega aquí de la Ibero, del Departamento de Economía, César, un artículo bien interesante en la revista Nexos, en Distancia por Tiempos, respecto a de qué tanto queda de ese programa, ¿no? Y queda poco. Y así, bueno, el servicio profesional docente, como lo conocimos en la reforma anterior, que fue la manzana de la discordia, pues es parte del pasado, ¿no? El tema de evaluación y mejora educativa se transforma en mejora continua, ¿no? La palabra evaluación está vetada este sexenio, ¿no? Salvo la palabra evaluación diagnóstica. Entonces, estos mapas y estas
instantáneas nos permiten ver en un clic rápido de qué va una reforma, ¿no? Para que no digan, no, es que solo es el tema docente en la pasada. No, era más que el tema docente, pero el énfasis mediático estuvo puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno, así podríamos ver también estos dispositivos de política, palabras clave y ejes para esta reforma, ¿no? Entonces, detrás de cada una de estas láminas, pues hay una labor de revisar minuciosamente los distintos documentos de política, ¿no? Para poder hacer esta síntesis. Aquí tengo un comparativo, porque justo en el sentido de continuidades y rupturas. Algo padrísimo que pasó también el año pasado y que fue posible mucho por este financiamiento y porque ha crecido el Faro a partir de que, por ejemplo, ya tenemos estudiantes de servicio social que trabajan con nosotros. Este año menos, pero hemos tenido el apoyo de estudiantes. Entonces es un aprender muy padre porque hay estudiantes involucrados, gente joven, ideas frescas, ¿no? Y lanzamos un podcast. Otra cosa padrísima que hicimos en el Faro y que tiene que ver con vincular a distintos actores es Recoger Voces, fue el blog del Faro, ¿no? Que nació invitando a profes para que nos escriban comentarios, inquietudes. Por supuesto, detrás de cada documento que envía un profe hay un respeto, por supuesto, a lo que se escribe, pero hay una revisión una edición de documento, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que han sucedido padres a partir de este trabajo de análisis, o sea, que todo fue el tema de posicionar al Faro para poder incidir y poder generar información de distintos ámbitos. También nos ha llevado pues, a tener comunicación en nuestra cuenta de Twitter. Se abrió una cuenta de Twitter, recién se abrió el Faro, un poquito antes de que se lanzara el Faro, y pues ya tenemos como 4,000 seguidores. La verdad es que nos siguen muchos profesores, estamos muy contentos, ¿no? Y otra cosa muy padre es que ahora estamos trabajando desde el año pasado con Meche y con Ale Luna, el seminario de política educativa, ¿no? Es un seminario para discutir temas de política educativa desde un enfoque de política. El segundo proyecto se da en el marco de mi experiencia como evaluadora de políticas y de mi participación en la elaboración del Estado del Conocimiento del COMIE, en el área de gestión y política de la educación, la evaluación de políticas desde el ámbito, sobre todo, desde dos ámbitos, desde el ámbito académico, qué significa evaluar políticas, cómo se ha evaluado y demás, pero también desde el lado institucional, algo por lo que yo abogué mucho con el grupo de coordinadores del Estado del Conocimiento, con estos las que les mencioné, pero también con mi grupo, donde coordino la subárea, ¿no? Señalando que la evaluación de políticas hecha por organismos institucionales, de instituciones de gobierno, ambas en su momento, una ya no existe, pero ambas autónomas, es muy importante porque todo el mundo que ha trabajado en la evaluación de políticas son generalmente investigadores de lo educativo, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? Pero hay muchos investigadores de la Flaxo, del Colegio de México, de la propia Ibero, ¿no? Del ITAM, de universidades públicas, autónomas, ¿no? Estatales, que han hecho un trabajo de evaluación siguiendo metodologías y reglas que han definido las propias instancias. Se trata de construir un estado del arte en el que se identifique y analice el desarrollo histórico de la evaluación de las políticas y los programas educativos realizada en México por el INEE y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que afortunadamente todavía existe y sigue trabajando y hace cosas muy interesantes, ¿no? Que permita vislumbrar qué tipo de intervenciones han sido evaluadas, con qué metodologías, con qué usos aparentes, a fin de valorar alcances, retos pendientes de estos esfuerzos de evaluación. Y con ello, bueno, como fin último, también, si pensamos que a partir de la evaluación ya la hicimos, pues ya sabemos que no, ¿no? Pero bueno, cómo esto contribuye de alguna manera a garantizar el derecho a una educación de calidad, ¿no? Como objetivos específicos, busco identificar, analizar y sistematizar las intervenciones, ¿no? ¿No? Del gobierno mexicano en materia educativa, ¿no? Identificar, analizar y comparar las metodologías utilizadas por el Coneval y el INE. Quiero contarles, porque yo fui funcionaria en el INE, que pocas cosas se
publicaron desde el área de evaluación de políticas. El área del INE tenía un área importante, grande, ¿no? Que llevaba las recomendaciones, y adentro de esa área había una subárea, una dirección de área que evaluaba las políticas. Estaba conectado uno con otro. Me tocó encabezar esa área, la de recomendaciones, y por tanto también coordinar con Yuli Mendieta la evaluación de políticas, ¿no? Y nos llevamos al INED un trabajo de años como evaluadoras las dos de políticas. Nuestra chamba empezó hace muchos años con Teresa Bracho en el CIDE, ¿no? Que fue las primeras evaluaciones que realicé fueron con ella, del programa Escuelas de Calidad, del programa de Desarrollo Educativo, de MINEA, ¿no? Y de ahí vino un mundo de chamba de temas de evaluación de políticas, desde un enfoque de políticas públicas por mi formación, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas y con el trabajo de un equipo padre que se reunió en el INE, echamos a andar una nueva ruta para evaluar programas que iba más allá de la evaluación que hace Coneval, que evalúa por programa y no por política. Bueno, de la evaluación del INE ya les contaba que tenía una mirada más de bosque, ¿no? Muy enfocada en la teoría de cambio, por supuesto también la metodología de diseño de Coneval, la tipología de la evaluación específica, bueno, de diseño, que se llama diseño, utiliza marcos lógicos para mirar la teoría causal. Bueno, en INE también usábamos marcos lógicos para la construcción y reconstrucción de la teoría causal de una intervención, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí implicaban y estaban sujetos varias fases de política, ¿no? Porque se hacía un análisis retrospectivo del diseño, ¿no? Hice un análisis retrospectivo e in situ de la implementación y se miraban resultados, no hacíamos evaluación de impacto, ¿no? Entonces, bueno, contar toda esta historia y ver los contrastes, las complementariedades, yo lo he intentado hacer en algunas cosas. El año pasado me invitó Coneval a un foro para hablar sobre las posibilidades de abonar, los retos para abonar a una evaluación educativa que busque garantizar la exigencia del derecho a la educación. ¿Qué estamos en este momento? Pues Women at Work todavía no, ahorita somos puras mujeres, se va a incorporar un colega del Servicio Social, un economista, a partir de agosto, pero estamos haciendo pues unas bases de datos enormes, ¿no? Una primero a partir del PEF 2020 y 2021, los programas recientes en materia educativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una base, ya no tengo aquí los números, 130 y pico programas, ¿no? Pero por otro lado está la base de Coneval, que es otra que hemos estado construyendo. Entonces aquí les muestro una captura de pantalla, ¿no? De Excel, ¿no? Entonces, bueno, acomodamos los programas, ¿no? Y lo que quiero hacer es el trazado de la evolución de la evaluación. O sea, esas escuelas dignas, ¿no? ¿Qué evaluaciones tuvo? De desempeño, tuvo una de diagnóstico, tuvo una de diseño. O sea, en la escalera ideal tendría haber tenido una de diagnóstico, una de diseño, luego de consistencia de resultados, específica de desempeño, no, específica de desempeño, de procesos, consistencia de resultados y algunas pues de impacto, ¿no? Entonces quiero reconstruir los años en que se evaluó cada cosa que se evaluó y los programas, ¿no? Y a partir de eso, bueno, esto como con la base de datos, por supuesto, implica mirar, bueno, lo que aquí es una numeralia muy básica, ¿no? Que estoy contando de la evaluación, pero vienen otros análisis a partir de las recomendaciones y cosas que se colocaron en esas evaluaciones. Entonces, las específicas de desempeño nos van a dar muchas pistas porque nos dice que tanto se atendieron o no los aspectos susceptibles de mejora. Y eso nos da información para saber, ¿no?, si la evaluación ayuda al rediseño de la política, ¿no? Entonces, por un lado tenemos documentos de política que se llaman evaluaciones, en este caso específicas de desempeño, y a partir de eso podemos mirar, ¿no?, qué tanto estas evaluaciones, de acuerdo con la valoración del evaluador, estos programas, perdón, están rediseñándose sobre la marcha con los aspectos susceptibles de mejora. Uno queda fascinado con lo que presenta, con la cantidad de avances en un tiempo muy corto, de acuerdo a la exposición. Es una idea que se lanza al mundo en 2019,
vive momentos difíciles en el periodo de la pandemia y de todos modos esos elementos adversos sirven para ampliar la mirada, ¿no? Entonces, yo creo que en relación al primer proyecto, mis comentarios predominantemente son positivos. El primero de ellos, reitero, me parece que en un tiempo breve de arranque tiene muchísima producción. Creo que hablaba alrededor de 30 y tantos dossiers. Es muchísimo en un tiempo muy corto. Y bueno, este propósito con el que nace de ser un observatorio de políticas educativas, creo que se ha logrado completamente. Como lo comenta, es un proyecto clave para el análisis de políticas. Eh, la perspectiva o el enfoque que se toma en el sentido de que no está dirigido a un público especializado, netamente al sector de la academia, sino que está pensado en espacios mucho más abiertos y, digamos, la metodología, la lógica de exposición que se le pide a quienes participan, bueno, tiene precisamente esa intención, ¿no? Es esta lógica de que el académico utilice un lenguaje mucho más claro de lo que está analizando en política educativa y que precisamente lo ponga en la esfera social y que efectivamente ahí las personas hagan sus juicios, sus propios análisis eh, en lo que denomina Arcelia una ciudadanía informada. Em, no sé, un tercer comentario, me parece que las temáticas efectivamente están relacionadas con la política, son temas de coyuntura que es necesario que se aborden precisamente en ese momento. Y me parece que el trabajo del Faro junta lo mejor de dos mundos, ¿no? Lo que se trabaja en el mundo académico, que es el tema del análisis, pero que regularmente tiene sus productos en papers o en artículos y que deja de lado o deja de observar y deja de decir cosas con respecto al presente. De alguna manera, el periodismo educativo viene a cumplir ese espacio, pero también sus mecanismos de análisis, sus metodologías que sigue, a veces pierden el elemento del análisis riguroso, y entonces creo que el Faro junta precisamente lo que es el análisis y la sistematización que proviene del mundo académico, y por el otro lado, del periodismo toma las temáticas de actualidad, las de coyuntura, lo actual, y eso lo aparecen precisamente en el Faro Educativo. Me parece que es fundamental entonces la participación y la creación de este espacio que se le augura como una vida y un crecimiento muy grande. Eh, También noto en este proyecto cómo se empiezan a introducir elementos novedosos de difusión. Yo no había escuchado el tema del podcast y cómo se integra gente nueva. No solamente, digamos, es esta lógica de puros académicos consolidados, sino que es un equipo, parece que también integrado por jóvenes con diversas perspectivas disciplinarias, ¿no? Desde el diseñador gráfico, desde el que trabaja las redes sociales. Entonces, es muy interesante la manera en que se está abordando el proyecto y esta lógica de difusión, ¿no? Entonces, mi reconocimiento en ese sentido por el proyecto que ha sido cobijado por una institución tan importante como es la Universidad Iberoamericana. Y bueno, para cerrar, otra de las cosas que alcanzo a notar es cómo empiezan a tejerse un conjunto de redes, cómo se articula al mismo tiempo con otros proyectos, el seminario de política educativa que también está madurando, el ODEC, el observatorio, y bueno, están haciendo un trabajo impresionante.
Quizá como para cerrar los comentarios sobre este proyecto, estaría quizá relacionado al tema de los retos y al tema del futuro, sobre hasta dónde se quiere crecer con este proyecto y cómo se piensa crecer, porque se necesita, digamos, una lógica, un orden en esta perspectiva de crecimiento, ¿no? Entonces, las preguntas es, ¿cuáles son los retos? ¿Qué va a pasar precisamente con este programa? ¿Cómo va a madurar? Los otros comentarios estarían relacionados al proyecto, que lo denomina la evolución de la evaluación de la política, ¿no? Me gusta cómo utiliza el concepto de evolución, aunque no sé si sea como el más adecuado y el más preciso, porque el concepto de evolución, como proviene del campo de la biología, hace referencia a procesos históricos mucho más largos. Entonces, quizá el concepto de historia de la evaluación, o bueno, por ahí entra un tema del juego de las definiciones y de los abordajes, pero, pero digamos de entrada el concepto de evolución creo que no le hace justicia al trabajo, que podría tener todavía mucho más claridad. Eh, bueno, en ese sentido, la forma en que yo me la apropié tiene que ver con este elemento histórico progresivo de cómo se va a conformar la política educativa a partir de dos instancias gubernamentales clave en la evaluación educativa del país, que en este caso es, en primera instancia, el Coneval y posteriormente lo que es el INE, y que ahora, bueno, desaparece a raíz de la nueva reforma educativa planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que entonces parece como una perspectiva como de regresar al punto de partida, ¿no? Otra vez vuelve a quedar concentrado en el Coneval, y lo que no alcance a ser retomado por el Coneval, pues entonces queda como en el aire. Ese, digamos, es como una preocupación que a lo mejor implícitamente la tiene Arcelia, o alguna de esas conclusiones llegará.